Buen día, gente. Estamos en el video 447 para la lista de reproducción Guerreros Geniales y hablamos sobre los conflictos, ¿sí? Tenemos tipos de conflictos eventuales, los que no son armados, los que sí son armados, y ahora los conflictos económicos, que es la corrupción de la autoridad con o sin armas, y las guerras comerciales que generan pobreza por lo general y duran entre 6 meses a 100 años. Como ya te dije, la situación define la acción. Esta es una moneda de 100 pesos con la que yo en la antigüedad, en 1979, podía hacer las compras del mes para mi casa. Ahora estos son 100 pesos, equivalente a esta moneda, pero con esto me dan un caramelo. ¿La guerra contra quién es? Para definirte la situación, para saber cómo actuar como preparacionista o estar preparados, te tengo que dar una pequeña clase de economía, ¿sí? Bien, tenemos que entender la diferencia entre el bien y el mal. El bien es dar y el mal es quitar, ¿sí? En economía se considera que un activo es todo aquello que te da dinero, que pone dinero en tu bolsillo. Y un pasivo es todo aquello que te quita dinero de tu bolsillo. Tu auto es un pasivo por cuanto tú tienes que pagar para tenerlo. Si tú no pagas, ¿sí?, ciertos impuestos, patentes y demás, tú no puedes tener un vehículo. O sea, siempre te quita dinero, incluido las multas, que son pérdidas, ¿sí? Entonces tenemos que entender que los activos y los pasivos dependen para quién, ¿sí? Nosotros, la gente, somos un activo para los gobiernos, porque los gobiernos, nosotros somos los que le damos dinero al gobierno, ¿sí? Y el gobierno no tan solo es un pasivo, que nosotros tenemos que pagar por todo lo que nos da el gobierno, así como todo lo que nos da nuestro vehículo, nuestro auto, ¿sí? Sino que también nos genera pérdidas y robo a través de multa y demás. Entonces vos tenés crisis económica, guerra económica, inflación, deflación de la economía, subsidio y todos los ítems que te da la economía, ¿sí? ¿Quién paga por todo eso? ¿Sí? ¿Y quién se beneficia por todo eso? De la crisis económica. Y siempre son los mismos de siempre. Tenemos que entender que la corrupción y el robo siempre por parte de la autoridad. Cuando la autoridad roba, tiene guantes blancos, no va preso. Entonces, hagamos un pequeño inciso en cuanto a la historia. Impuesto al valor agregado, IVA, ¿sí? Entonces yo tengo un auto sucio, ¿sí?, que me obligan a pagar IVA y el auto vale $1000, ¿sí? Ahora yo le agrego valor limpiando y lavando el auto, ¿sí? Entonces, según la economía que nos dicen acá los gobiernos, el auto lavado ya tengo que pagar IVA por el auto más IVA por el costo del lavado. Y serán $1210 lo que vale ahora el auto a la venta y no 1000. Tenemos que entender que si yo, por ejemplo, exporto cajones de manzana como era en la antigüedad, a mí me cobraban aduana, ¿sí?, que era un 30% o según la tasa o retenciones que haga el país, ¿sí? Bueno, entonces yo le agrego moño a cada manzana de mis cajones de manzana, ¿sí? Yo lo vendo a $10 al cajón de manzana, ¿sí? Aduana me pide $3, ¿sí? Y el IVA por cada moño, porque yo también estoy exportando el moño, aunque no es un producto final, ¿sí?, es un producto decorativo que le agrega valor a mi manzana, me cobra un 0,05%, ¿sí? Entonces, antes yo vendía mi manzana a $13, ahora la tengo que vender a $13,5. Entonces luego la ley vino y nos dijo que aparte de la aduana tenemos que pagar IVA por los cajones, no tan solo por los moños, sino que también por los cajones, incluidos los moños. Es decir, que son $13 del cajón de manzana más las aduanas, más el 21% de todo. Ahora vale 15,73. Yo antes lo vendía a 13,50, ahora lo tengo que vender a 15,73. Y ese incremento se lo queda el gobierno. Yo le estoy pagando ese incremento, el consumidor final, el que siempre paga. Lo mismo que siempre. ¿Quiénes son los que paga el consumidor final? Termina pagando todo el impuesto. Entonces, el IVA es un impuesto al valor agregado a todos los actos, a todas las cosas que hace el ser humano. Como lavar el auto, lo lavo yo, tengo que pagar por ese servicio, ¿sí? Y el IVA siempre lo paga el consumidor final, ¿sí? La producción y los servicios, todo eso lo paga el consumidor final. Entonces tenemos que tener impuesto a la ganancia. Por ejemplo, en la lotería siempre nos obligan a compartir hasta los productos de la suerte. Es decir, que nosotros ganamos $1.000.000 en la lotería y le tenemos que pagar al Estado, depende del país, entre un 10, un 30, hasta un 40%. Creo que en la Argentina llegaba a 40% por ganar a la lotería. O sea que vos mientras más ganás, más pobre te haces. Entonces la etimología, la palabra economía significa el orden de la casa.
pero nunca te dicen de quién es la casa a la que se refiere la economía. Entonces la economía del país se refiere al orden y a los beneficios que obtienen la casa, ¿sí?, del Estado, es la casa de los gobernantes, ¿sí? Nunca se refiere la economía del país, de los bancos, a la casa tuya o mi casa. Entonces tenemos que entender que la economía siempre se ajusta en porcentaje para mantenernos pobres. Por ejemplo, un pobre que gana $400, por ejemplo en Argentina, son 200 horas de trabajo, ¿sí? Y solo puede acceder a una pequeña motocicleta, que es equivalente a 5 sueldos. Una pequeña motocicleta que equivale a 5 sueldos, la etiqueta común y corriente, que representa en hora 1000 horas, ¿sí? Uno gana por mes 200 horas, tiene que tener 1000 horas, 5 meses, ¿sí?, ahorrados completo el sueldo para comprarse una motocicleta chica. Por eso las financiaciones son a 5 años. Ahora, cuando vos tenés un sueldo básico, ¿sí?, que puede ser de $800, ya te podés comprar una motocicleta de mayor cilindrada que te permita mayor libertad y carga más peso y demás. Y siguen siendo 5 sueldos, pero del básico, ¿sí? Y siempre van a ser 200 horas y 100 horas en total. Por ejemplo, un sueldo digno que te permita tener vacaciones, por ejemplo, serían $1200 aquí en Argentina, que te permite comprar un auto de baja gama y siempre equivale a 5 sueldos. Multiplica 1200 por 5 y te va a dar el valor de un auto de gama baja. Ahora la clase media, que cobrará $2000, ¿sí? Un auto móvil de clase media equivale a 5 sueldos de la clase media. Los de la clase alta, gerente o demás, ganarán $4000. Esas camionetas 4x4 son equivalentes a 5 sueldos de la clase alta. Ahora los millonarios que cobran el mínimo $100.000 al mes, pudiendo llegar hasta 1.000.000, ¿sí?, se pueden comprar autos deportivos que equivalen a 5 sueldos de un millonario que podría ser un empresario. ¿Se entiende? Ahora los multimillonarios pueden comprar un auto deportivo que cuesta $3 millones o $1.000.000, lo pueden comprar en un día. También tienen que entender, tienen que hacer un estudio de la economía. Por ejemplo, esta es una agujereadora, ¿sí?, donde permite hacer agujero en pared, en madera, lo que sea, ¿sí? Equivale a un precio del 100% de lo que cuesta nuevo, ¿sí? El repuesto, que el campo, ¿sí?, que tiene la bobina, es un 40%. El inducido es el eje que va por dentro, cuesta un 35%. El gatillo, en la mayoría de los casos que son regulables, un 20% del valor total del bien nuevo. La caja de engranajes, un 30%, ¿sí? Y el cable, generalmente un 8%. ¿Se entiende? Es decir, que se te rompen 2 averías el cable más un campo, no te conviene porque estarías gastando casi un 50% para repararlo. Te conviene comprar nuevo, así destruyen la mano de obra del artesano, del técnico, ¿sí? ¿Para qué? Para generar más venta. Entonces tenemos que entender que definimos por la ruta de los impuestos, el gobierno establece el costo de vida, ¿sí? Es decir, que si yo lo quiero mantener pobre, por debajo a la mayoría de la gente, los $400, empiezo a aumentar desde toda la cadena de producción impuestos, ¿sí? La ruta de los impuestos, desde la extracción de los recursos naturales, voy agregando impuestos para aumentar, ¿sí?, el costo de cada uno de los elementos que compramos, incluido heladera, computadora y demás. Del transporte de combustible a lo largo del proceso, ya sea de la materia prima hasta el producto terminado que llegue a tu domicilio. La manufactura de la materia prima, donde vos a los minerales lo construyen hierro, plástico y demás, y luego la fabricación de los productos, incluidos los repuestos. A toda esta ruta de producción y fabricación, incluido distribución, compra y venta de los equipos terminados por la fábrica, se le agregan diferentes cantidades de impuestos, tasas, retención y demás, a fines de ¿qué? De que siempre un vehículo equivalga al 5 salarios del pobre, del básico, del medio, en fin. Entonces, todo lo paga el consumidor final. El consumidor final es la gente del pueblo. Entonces, así los gobiernos, a través de toda la cadena impositiva, aumentan el valor de la vida, disminuyen el valor adquisitivo de los individuos y así nos mantienen pobres. Entonces, la guerra comercial, por ejemplo, Estados Unidos, China, Rusia, son países que están en guerra entre ellos. Sin embargo, son los países que más crecen, son los países que más dinero están haciendo durante la guerra y tienen el monopolio del comercio. Porque todas las rutas comerciales están entre tres países mayormente, ¿sí?
Y por ejemplo, Argentina, España, los países de África no están en esta guerra comercial, ¿sí? Pero están pagando esa guerra comercial porque son los que menos crecen, son los que menos ganan y son los que más restricciones a aduanas tengan. Porque las restricciones que se hacen entre la aduana entre ellos, la termina pagando la gente de otro país. Entonces, ¿quiénes pagan los costos y los daños de la guerra económica? Como siempre, la gente. No te podés perder esta clase magistral. Los ciclos de la economía, ¿sí? De los productos manufacturados. Es decir, que la crisis se fabrican. Tenemos ciclos, ¿sí? Que van entre activos y pasivos, ¿sí? Tenemos la línea del tiempo que siempre es el territorio, ¿sí? Que es la tierra, ¿sí? Esto tiene una razón, ya lo voy a explicar cuando haga la lista de economía. Entonces tenemos ciclos a lo largo del tiempo que pueden ser periodos de 10, 20, 40, 80 o 100 años o 120 años. Estos ciclos donde aumenta la producción del país, luego va decayendo cada 10, 20, 30 años, ¿sí? Y luego se va a una crisis. Y luego empieza a repuntar y baja. Y esos ciclos, ¿sí? Son de compra. ¿Pero quién compra? Compran los poderosos. Cuando ellos ya han ganado dinero, vos realmente estás saliendo de la pobreza, ¿sí? Y empezás a gastar en la casa que tanto querías comprar para irte a vivir con tu hijo y no vivir con tu papá o con los suegros, ¿sí? Entonces ellos empiezan a comprar los bienes raíces, ¿sí? En su periodo, ¿sí? De pérdida. Cuando vos estás perdiendo dinero y necesitas dinero, ellos compran. Y cuando la economía aumenta, vos tenés más dinero en tu bolsillo, ellos venden la propiedad. Así son los bienes raíces. Entonces, los ciclos económicos, todos se basan en bienes raíces. Y hablemos de bienes raíces, raíces como la raíz de un árbol, ¿sí? Desde las raíces hacia arriba, ¿sí? Son todos bienes. No se refiere estrictamente a la tierra. Entonces, tenemos que entender que lo activo y pasivo, en la vertical tenemos la hora de vida, que es lo único respaldo verdadero de la riqueza. Lo único que respalda los ciclos de la economía son la hora de vida de la gente que trabaja, ¿sí? Y el territorio, ¿sí? Vos sin territorio no, donde tenés los recursos minerales, materiales y la venta, porque las ciudades son territorios de venta, ¿sí? Cuando vos no tenés territorio, ¿sí? Vos no podés tener estos ciclos. Entonces, como te dije en la anterior hoja, los países, los gobernantes del mundo están generando las crisis. Por ejemplo, Estados Unidos lo están haciendo caer con todas las restricciones, que supuestamente por una guerra comercial, pero le está afectando, lo está llevando a la bancarrota al propio país de Estados Unidos. Y el mismo país de Estados Unidos que está generando esa crisis. Entonces son siempre generadas esas crisis. Entonces, tenés que entender que hay los sumos sacerdotes que son los dueños de la tierra, el territorio, ¿sí? Y ellos son los que imponen la ley, la legalidad. Luego tenemos la realeza, que son las monarquías, que son los dueños de los esclavos. Y ya te voy a decir por qué, que es la gente del pueblo, que es la hora de vida, la mano de obra. Y luego tenés las noblezas, que son duques, condes, heraldos, almirantes, brigadieres, que son los dueños del comercio, ¿sí? Son los que generan y manipulan el dinero. Y la gente del pueblo son dueños de sus propia hora de vida, se supone, porque esta gente no lo entiende. Entonces los multimillonarios tienen un patrimonio de 1.000 millones de dólares, ¿sí? ¿De quién es cada uno de esos dólares, ¿sí? Que pasan a ser del multimillonario? ¿De quién eran antes de pasar a ser propiedad del multimillonario? Bueno, cada dólar que tiene en su poder, que lo hace supermillonario al millonario, es un dólar de la gente del pueblo, ¿sí? Son 8.000 millones. Cada uno de los millonarios tiene un dólar que generó esta gente, la del pueblo, ¿sí? Lo tiene en su poder, es un robo. Entonces el consumidor final es siempre el que paga todo, los impuestos, las ganancias de las empresas, porque las empresas tienen que tener un margen de ganancia para sobrevivir, los gastos administrativos del gobierno, el papel higiénico de el empleado de la empresa. Vos tenés que entender que la empresa, vos más papel higiénico usás en tu empresa, ponerle una oficina, un comercio de venta de ropa, el dueño impone el costo total de los papeles higiénicos a la ganancia, ¿sí? Que él tiene que tener. Es decir, que siempre el consumidor final paga hasta papel higiénico de que usa los empleados, el jabón y todo.
Entonces, la situación define la acción, la situación se refiere a los hechos y nunca a las suposiciones. Cuando vos te basas en las suposiciones que te dan los científicos, los economistas, has muerto. Ahora, si vos te basas en hechos, lo que vos estás viendo en la vida real, verdadera, ya podés definir la situación. Y definir es crear un camino o ver el camino, ¿sí? Y este camino te sirve de guía, ¿sí? Y la acción es hacer, crear o deshacer. Bueno, entonces nunca medir en términos de precio-costo, ¿sí? ¿Cuánto vale esto? ¿Sí? Nunca en precio-costo en dinero. Siempre lo tenés que medir en términos de hora de vida. ¿Cuánta hora de vida a vos te representa para comprar cualquier producto que tengas que comprar? ¿Cuánta hora de vida? Cuando vos entiendas eso, la economía, tu economía y la economía del mundo va a cambiar. Entonces, todos tenemos la misma hora del día, ¿sí? Por lo pronto, todos tenemos que tener el mismo sueldo en hora de vida, tanto el gerente como el político, porque la hora de vida del albañil, del Alejo, la tuya, la del presidente, es lo mismo, vale lo mismo, es una hora de vida. No pueden cobrar más a gente. Bien, el arte de la guerra, cuando vos lo entiendas, te vas a dar cuenta que vos sos el que está sometido al arte de la guerra. ¿Sí? Esto es un juego de ajedrez y el que pierde se muere. Si tú pierdes este juego vas a morir, ya sea en la pobreza, qué sé yo. Entonces la guerra comercial entre China y Estados Unidos, vemos que China cada vez se hace más poderoso, tiene más dinero, que compra todos los puertos de otros países. ¿Cómo puede ser si está en guerra? ¿Quién está pagando por esa guerra? Entender que hay trampa, entender que hay truco, que hay engaño, ¿sí? Y Estados Unidos, el dólar vale menos, sí, pero ellos tienen todo el poder y siguen generando. Entonces, el ajedrez, este mundo es un juego de ajedrez, ¿sí? Donde se pone en juego el poder, ¿sí? Entonces, vos tenés que tener en cuenta, vos tenés un tablero con diferentes opciones, diferentes jugadores. Ahora, si el tablero a vos te lo hacen más chico, ¿sí? Vos tenés menos movilidad, es más difícil de jugar, ¿sí? Por eso están haciendo las ciudad de 15 minutos a fines de que vos tengas restringido tu movimiento y no puedas tener muchos movimientos. Pero sin embargo, vos tenés un ajedrez de infinito, ¿sí? Con muchos recuadros, ¿sí? Y la misma pieza, vos tenés más movilidad, es mucho más difícil hacer jaque mate o comerte un peón si vos tenés el territorio más grande. Entonces siempre nos reduce a nosotros el territorio, ¿sí? Un ajedrez infinito, mira. ¿Por qué? Porque el juego este es así, es infinito. Se va un poderoso y viene otro. Entonces tenés que entender que el ajedrez son fichas, la gente son fichas, ¿sí? Y siempre hay uno que es el sumo sacerdote que es el que juega con esa ficha, ¿sí? La justicia, vuelvo a decir la justicia, cuando está la balanza es comercio. Y el martillo representa a que está forjado, ¿sí? Como se forja una espada, una vez con el martillo se le da forma hasta que queda formada. Por eso cuando cierra el caso es porque la terminó de dar forma y la forma es que ya sos reo, preso o tenés que pagar. Entonces, la justicia nunca está a nuestro favor, incluidos los políticos, porque siempre están hechos para dividir como recurso humano. Tenés que entender, acá la gente pobre, ¿quién ayuda a la gente pobre? Siempre la gente del pueblo. ¿Vos ves acaso un policía, un militar, un político ayudando a esta gente? No, ¿verdad? Entonces siempre hay sacrificios. Y tenés que entender, lo quiero hacer más largo el video para escuchar. Saben, se está dando un genocidio brutal, increíble en Gaza, contra los más vulnerables, los más indefensos de todo, en especial no con los chicos, que es lo que hace esto todavía más siniestro. La verdad es que no se vio en historia reciente algo tan brutal, desalmado, cruel, como lo que se está viendo ahora en Gaza. Esto es Israel literalmente matando de hambre a la gente, matando de hambre a los chicos, disparándoles con armas de fuego a la gente que va desesperada a buscar un manojo de harina, un poquito de azúcar, algo, para no morir de hambre. A los que van desesperados porque se están literalmente muriendo de hambre, que se tiran, se abalanzan sobre la comida, como si fueran ni siquiera ratas ni cucarachas, como si fueran una cosa, una falta de humanidad, que la verdad uno dice, a la pelota, claro. Cuando la gente se abalanza sobre la comida, estos tipos, estos soldados, estos seres difíciles de describir, disparan, ¿no? Contra la gente muerta de hambre. Chicos. Entonces, los peones o tontos del pueblo son los que son sacrificados, ¿sí? Entonces tenés que entender, cuando gana el rey se hace un jaque mate, el otro rey se arrodilla, se pone en sumisión o muere. Entonces siempre es una
pugna del poder. Y quiere que hablemos de justicia, esto es masonería. Necesito que veas y escuches otro video. De la fuente. En la ciudad de Kielminsky, trabajadores, reclutadores junto con policías van y detienen brutalmente, lo vamos a ver en la imagen, a un hombre en plena calle. De hecho, el hombre necesitó una ambulancia, pero tras el examen inicial... El canal El Reportero de la Verdad. Finalmente lo trasladaron hacia la comisaría, hacia el centro de reclutamiento. En el segundo vídeo, que vamos a ver también, 3 trabajadores, 3 reclutadores, más bien secuestradores, intentaron arrastrar a un hombre hacia el vehículo delante de sus hijos, que lloraban, incluso delante de su esposa, que estaba embarazada. Esta vez, este hombre ha tenido suerte porque son varias las mujeres que están demostrando en Ucrania que tienen el coraje suficiente para enfrentarse a los comisarios militares. Vamos a ver primeramente el vídeo de este ciudadano. Entonces, tenés que entender cómo nos tratan como esclavos a nosotros, como fichas de ajedrez. Entonces vos tenés la masonería, que tiene ese tablero de ajedrez abajo en el piso, ¿sí? Y tiene mucha simbología porque ellos tienen el control, ¿sí? Y el mismo tablero de ajedrez está en la policía, ¿sí? En todos los emblemas, ¿se entiende? Entonces, vuelvo a decir, en Ucrania es la misma policía la que está secuestrando gente, ¿sí? Bueno, todo para generar impuestos nacionales, control social, nos manipulan a través de la información, nos hacen chiquitos con el Estado fuerte, nosotros somos débiles, cuando nosotros somos fuertes el Estado es débil, que es lo que corresponde. Para eso nos mantienen tontos, imbéciles, ¿sí? Y nos dicen que ellos van a manejar nuestra seguridad económica, cuando sabemos que tenemos millonarios acá de este lado y pobres, ambos trabajan la misma cantidad de horas, pero uno gana 10 veces más de lo que gana el otro, ¿sí? Y todos tenemos la misma 24 horas de vida en el día también, ¿sí? Entonces la jornada de trabajo, generalmente el pobre trabaja mucho más y pierde más su vida trabajando. ¿Para qué? Para que este otro sea multimillonario y viva de toda la holgura, ¿sí? Entonces son 40 horas de esclavitud moderna, que es el trabajo. Entonces, ¿cuántas horas vos trabajas al año? ¿Cuántas horas trabajas al año vos y le regalas en impuestos y demás? Tenés que convertir todo tu gasto en horas de vida. Entonces tener el respaldo económico. ¿Qué es el respaldo económico? El único respaldo económico que siempre existió, existe y existirá son las horas de vida de los trabajadores, ¿sí? Y la tierra, ¿sí? Porque es la tierra donde nosotros tenemos los recursos. Entonces el valor de las tierras de la comunidad siempre se la roba el terrateniente, el gobernante. Entonces tenemos el dinero, que es nuestro Dios. Con la inflación, la recesión, la economía, todo, entonces tenemos los ciclos económicos, que los ciclos económicos siempre tienen expansión y depresión, ¿sí? Un auge. Eso está establecido según cómo se quiera. Cuando la gente tiene mucho dinero, ¿sí? Aprende más, investiga más y tiene más conocimiento. Y ahí es cuando empiezan a oponerse al gobierno y ahí cuando generan la crisis para empezar a destruir a la gente. Entonces, cuando los bancos están en quiebra, ¿sí? Los gobiernos salen al rescate de esos bancos gastando 2.100 o 210 billones de dólares para rescatar unos bancos, ¿sí? Pero a vos, tu vehículo, te lo embargan por una deuda. ¿Quién te rescata? Cuando te embargan la casa, ¿quién te rescata? A los bancos sí y a vos no. ¿Por qué? Porque vos sos un pasivo, vos pagás por el rescate de los bancos. ¿Entendés? Entonces tenés que entender que la autoridad siempre es la que nos controla, la que nos esclaviza. Vos sos un activo para la policía, sos un activo para el gobierno, porque cada multa que te hace la pagás vos le das dinero a ellos, ¿entendés? Entonces, la libertad en realidad es freedom, free es sin pagar, y don de dominus, sin pagar al dominador. ¿Y quiénes son los dominadores? Los mismos de siempre, la nobleza, la realeza, eliminando a su árbol genealógico, ¿sí? De las 13 realezas que hay en el mundo, ¿sí? Se elimina el 50% de todo el hambre y toda la guerra. Y los sumos sacerdotes tienen que entender que ellos inventaron el ajedrez, ¿sí? Y el alfil en el tablero de ajedrez representa la iglesia, ¿sí? Y el sumo sacerdote representa al que juega y mueve la ficha en el tablero de ajedrez, ¿entendés? Entonces ellos son los vampiros económicos, nos chupan la sangre de vida, la hora de vida, que después la transforman en dinero, pero son realmente hora de vida. Entonces siempre ellos aman a los chivos expiatorios. ¿Por qué? Porque son los Anunnaki, son los pleyadianos, son los entes, son
los masones son grupos terror maístas, siempre hay alguien más, menos, nunca son ellos. Siempre son los otros los que nos generan a nosotros conflictos, ¿sí? Pero siempre, siempre, siempre son ellos los que generan todo. Entonces ellos nos roban a través de la economía y a través de la ciencia y a través de todo. Entonces, ¿para qué sirve la identidad digital? Precisamente para hacer la persecución de aquellos que nos oponemos. Para controlar y robarte sin que tú puedas hacer nada. Cuando vos tenés el dinero en tu bolsillo, no te lo pueden sacar así nomás. En cambio, cuando es digital, apretan un botón y te quedas sin dinero, sin casa, porque los contratos también van a estar digitalizados. Entonces le dan de baja el contrato de tu vivienda y te corren de tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como medida uno, hacer nosotros nuestras propias huertas, nuestra propia casa para alimentar a nosotros mismos y con la familia, con los amigos y con los vecinos. Tener nuestra propia granja, tal ya sea comunal, vecinal o el clan familiar, ¿sí? Tener energía autosustentable donde no le damos ni un milivatio al gobierno, ¿sí? Porque nosotros pagamos la energía y es nuestra. ¿Por qué tenemos que pagarle a tus esclavistas de siempre? Entonces tenemos que tener gases y hacer combustible, ya sea fósil y demás, para seguir usando la tecnología, volver al trabajo de los artesanos, ya sea en comunidad, entre los vecinos, ya sea entre la familia, no usar el dinero. Si vos no usás el dinero, no podrías pagar impuestos, porque los impuestos se pagan con dinero. Entonces, si vos no usás el dinero, si no pagas con dinero, no pagarías impuestos. Y tenés que hacer una venta con algo que no sea dinero. Entonces, vos vas preso si no pagas impuestos. ¿Por qué? Porque es el delito más grave, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que hacer nuestro propio dinero, que diga horas de vida. Acá tienen que decir no peso, no euro, no dólar, tienen que decir horas de vida, para que toda la gente sea consciente de lo que está jugándose con el dinero. Son horas de vida. Luego hacer permutas, trueques, ¿sí? Tener nuestras propias rutas comerciales ajenas a la aduana y demás. Tener nuestro propio recorrido. Nosotros los comerciantes, no esperar que sean empresas. Obviamente acá hay caballos, pero podemos usar auto, vehículo y demás. Pero por pronto, caballo, ¿sí? Y la pena de muerte a todos los políticos corruptos, ¿sí? Asesinos, violadores también. Pena de muerte a los corruptos, ¿sí? Sin juicio. Sin juicio, hay que matarlo a todos. Romper los contratos social con la servicio de luz, agua y demás. Y expropiar todo aquello que nosotros hemos pagado con los impuestos, han pagado nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, para que haya fábrica, para que haya represa para generar energía, para tener suministro de agua, y ahora nos los cobran. Pero ya está pagado, entiendan eso, hay que romper todo el contrato. Nunca más volver a comprar a las empresas grandes como la Coca-Cola, la Pepsi, que yo, Renault. Ninguna de esas empresas grandes. Siempre, siempre con el comercio pequeño interior, del pequeño de tu barrio, ¿sí? No vender, ¿sí? Permutar, porque la venta implica pago de impuestos. Entonces la permuta domicilio por domicilio es un contrato soberano o un contrato en lo privado, ¿sí? Con un alquiler 10 euros, ¿sí? Simbólico, ¿sí? Por ejemplo, vos no podés mantener el auto, no te gusta el auto, ya sos viejito, lo transmutás por una moto, hacer las permutas, cambio directo, sin registrar los vehículos. Es importante que no se registre, hay que dejar ser tonto. No la puedo hacer más largo el video, así que espero que les haya encantado la clase y nos vemos, gente. Chau, chau.